Papelovers, bienvenidos a una edición más, a un episodio más de podcast donde tratamos temas variados y en este caso no es la excepción. Tenemos todas las semanas invitados especiales para cada episodio y en este caso queremos tratar un tema un poco sensible y apto y con criterio formado como debe ser a la altura de la situación con nuestra querida invitada, nuestra psicóloga Gabriela Jordán. Gabriela, bienvenida aquí al podcast. Hola, gracias. Estoy Perfecto. emocionada. Ok, estamos un poco nerviosos porque tenemos que hacer un ensayo, tenemos que igual tratar temitas, ¿no? Como debe ser. Pero cuéntame, este tema ahorita con la psicología en el deporte. Ya pasaron los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu resumen de todo lo que ha acontecido? Yo creo que las situaciones mundiales nos dan apertura para darle prioridad, más prioridad a la salud mental. Es como que se está escuchando más, se está tomando más en cuenta. Entonces, ya hay unos países que tienen de cabecera un psicólogo deportivo, es decir, es una especialización, es una rama de la psicología que se enfoca en el rendimiento de las personas, en el deporte, en el entrenador, en la parte grupal, en los procesos psicológicos que incluye esta área física de la persona. Entonces, a raíz de los Juegos Olímpicos se evidenciaron muchísimas cosas, desde una gimnasta que dijo no puedo más, hasta un tenista que lanzó la raqueta por frustración. Entonces, yo creo que estamos palpando más lo que puede estar pasando dentro de ellos y ya no solamente quedarnos en una máscara, que O antes sea, era, podría era echarse la así. culpa al COVID. No la culpa, creo que es un detonante. Es como, hay personas que llegan a consulta y te dicen, es que por la pandemia me dio depresión. Bueno, pero ya hubo una predisposición para eso. Es decir, ya no pudiste salir a tomar un café, ya no pudiste salir a una fiesta, te encerraste con eso y eso se levantó. Entonces ha sido un detonante mayor que dio paso a eso, a que eso Claro. ocurra. Entonces, sí, creo que podemos tomar, como te comentaba, muchos ejemplos en los Juegos Olímpicos, pero en sí la salud no es la ausencia solamente de enfermedad, sino es un bienestar biopsicosocial. Entonces, en esta parte del deportista vamos a tratar de él como persona, su ambiente, su familia, su entorno, bajo qué presión. Como conversamos un poco en el ensayo, la parte cultural, Pesa eso pesa, bastante. exacto. Es que ahí te va. Con todo esto que ha pasado con los Juegos Olímpicos, y también vi el resumen, que muchos medallistas fueron mujeres, más que hombres. Y aparte, estuve analizando las exigencias. Hay muchos síndromes que igual pueden eh, aparecer o ya lo tienen, pero no desarrollan como tal vez el COVID pudo haber desarrollado como un detonante que mencionas. Pero, ¿en qué momento es importante dentro de un equipo técnico que prepara a estos deportistas y atletas de alto nivel para que necesitan rendir mentalmente, concentrados específicamente en lo que tienen que hacer? Porque uno son ellos sin presión de público, entrenan normalmente, ven los reportes, son excepcionales, pero ya llega el momento de la verdad y no pueden. Y a veces son los detonantes que se dio al lugar en los Juegos Olímpicos. Claro, bueno, yo creo que en este caso la preparación es fundamental. Prepararte, visualizarte, trabajar esa fortaleza mental, porque es cierto, ya llega la hora de la verdad, por así decirlo, y ganan los nervios o ganan muchas otras cuestiones que entran dentro de los procesos psicológicos a tratar la gestión emocional. Entonces, sí sabemos que una persona que sale va a ganar, es decir, vas a eso, ¿no? De hecho, se fomenta la parte de competitividad, un poco la parte agresiva, para que eso te mueva, pero creo que siempre tener como opción que se va a perder. Es decir, va a haber una vez en la vida de este deportista que va a perder. Y yo creo que no solo la preparación psicológica viene ante el partido, ante el suceso, sino después. Entonces así no lo vas a ver como algo único. Este tipo de psicólogo también trabaja y eso es algo en lo cual he leído bastante acerca de esta rama, es que, por ejemplo, un futbolista a los 34 años ya es una edad un El poco retiro. que, exacto, ¿qué vas a hacer con tu vida después de eso? Si el deporte ha significado mucho para ti, tienes que encontrar otro sentido a tu vida, otro significado a la vida. Entonces, creo que tiene que haber algo que
en ese terreno que sea apto para diferentes cosas, Y en ese momento, un poco lo que te comentaba antes era que son 4 aspectos muy importantes aquí. El técnico, que son los conocimientos, la parte de estrategias, es qué hago yo frente a algo que se me descuadre justamente en ese momento. Por ejemplo, tal persona va ganando, eso ahí es de bastante tensión. Es como hasta que te den la calificación final, pero va en el primer puesto. Pero ¿qué hago ahí para no desmoronarme y hacer algo más? La parte física, por supuesto, y la parte psicológica. Okay. Un entrenamiento. ¿Cuál de los 4 factores tú consideras que es la base de todos ellos? Todos, pero te diría todos en su grado. Pero indudablemente la parte, bueno, entre la parte física y la parte psicológica. Psicológica. Y ahora, ¿cuándo debe preverse o ponerse un límite? Porque puedo decir, yo soy muy bueno en esto. Y de hecho, cuando uno ve, tiene aplomo y tiene confianza. ¿Cuándo el director técnico o el entrenador debe sentar a esta persona y decirle, a ver, no te sobres, porque te puede pasar esto? ¿Cómo podría ser o calibrarse esa situación? Porque, por ejemplo, lo que le pasó a Ecuador en las eliminatorias, venía ganando, 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 ya lo daban como favorito. Estaban Eso es típico. ya dándolos. Y uno siempre dice, no hablen así. ¿Y qué pasó? Perdió, porque a veces van inflados, van muy confiados, que no está mal. Pero ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo el técnico tiene que trabajar o el preparador en cualquier área? Porque puede llegar alguien favorito en cualquier rama del deporte, por ejemplo. ¿Y cómo podría él calibrarle y decirle tranquilo, sé tú, como siempre debe Yo ser? creo primero tienes que dar cuenta si la persona está disfrutando, porque alguien que está en este campo es porque le apasiona realmente. Entonces, darte cuenta si está una parte disfrutando o no y saber que no hay que continuar siendo duros, teniendo temple y no dar las cosas por sentado. Porque es la típica, ya 2, 3 partidos ganamos y no importa el resto. Y ahí es lo peor. O sea, es donde ahí te dan. No puedes, todo tiempo es importantísimo. Entonces, quizás sentarlos y plantearles todo tipo de escenario. Hay personas que dicen, pero yo siempre pienso en el peor escenario. Yo les digo, es importante que pienses en el peor escenario, porque te vas a preparar para eso, pero tienes que saber cómo levantarte después de eso y no quedarte ahí. Entonces, si veo que, porque eso también pasa en el grupo, o sea, un integrante puede afectar al resto. Entonces, quizás tratarlo por aparte y de ahí como grupo. O sea, como grupo para, está bien exigirles un poco más. O sea, las exigencias no son del todo malas ni dañinas. La sobreexigencia sí. Entonces, continuar exigiéndole, trabajar más. Yo creo que a veces uno cae a la segura, pero ahí es donde tiene que trabajar más, no, no vencerse. Claro, ahora, ¿y cómo pueden luchar contra el fracaso interno? Por ejemplo, eh, voy a dar ejemplos reales, ¿no? Por ejemplo, Carapaz, no ha decepcionado, pero podría en la siguiente, no queremos, pero no llega a los 3 primeros puestos. O alguien común y corriente, en un trabajo normal, tiene un proyecto, lo típico ahora, los emprendimientos o negocios, por ejemplo. Ujú. Tiene alta expectativa, ha analizado todo, tiene para... Él sabe que invirtiendo va a recuperar su dinero, es un buen negocio, entre comillas, porque no sabemos, y fracasa. ¿Cómo podría lucharse contra ese fracaso interno? Ok, primero creo que tienes que establecer las expectativas, si son realistas o no son realistas, pues está bueno tener unas realistas. Eso quiere decir de que no puedo dar las cosas por sentado. La expectativa es esperar. Por esperar algo no significa que se me vaya a dar. Entonces, un poco al fracaso es, tengo que vivirlo. Es decir, no tengo que minimizarlo ni y tengo que conocer cómo no hundirme, sino generar esa tolerancia a estas frustraciones que van a pasar. Como te mencioné hace un ratito, es importante enfocarme en saber que voy a perder en algún momento y saber de que cuando fracase también tengo que recordar en qué fui bueno, en qué sí fui eficaz, qué hago bien, porque a veces la evaluación recae todo un fracaso por ese partido y poco más y mando la carrera abajo y no es así, no es por un partido. Entonces
esta capacidad, si tú la ves, es que él eh, estuvo en un puesto que no esperaba 2, 3, pero se levantó y fue al tour la siguiente vez. Ya. Eso es la capacidad de reponerse. ¿Cómo podríamos, o personalmente, una persona, y en este caso hablando de los deportistas, y podríamos hablar en plano general, qué hacer para recuperarse? Porque lo que dijiste, vivo el peor escenario, ¿cómo salgo de ese peor escenario? ¿Qué debería tener o qué herramientas debería? Porque a veces es preferible, a veces decimos, ¿no? Callar o contamos las cosas a las personas que menos deberíamos contarle algo, para ayuda. ¿Cómo deberíamos o qué herramientas necesitamos para salir del peor escenario? ¿Y cuándo hacerlo? O sea, cuando fracasé. Claro, Ok, primero creo que lo que nos va a ayudar es, como te decía hace un momentito, vivirlo, toparme con esas emociones que no me agradan. ¿Por qué? Porque es algo que no me salió, es algo que invertí y así como invertí, esperé y bueno, tiene su cuota también. Pero de ahí también, una de las cosas que me va a ayudar es no culpar, no quedarme con la culpa afuera, porque eso pasa. No me dieron bien la calificación, no vinieron los clientes, tal y tal y tal y cual. Entonces me vuelvo ante esa frustración, ahí sí, una agresividad que no es buena, una rabia que no es buena, y no me permito reevaluar, porque después del fracaso tengo que como recoger esas piezas, negociar un poco y realmente preguntarme o qué no hice bien o qué puedo haber hecho diferente y eh, creo que también saber perder. Hay personas que no saben perder, personas que no soportan fracasar, ya sea por un ego elevado, por una rigidez, porque también no cumplieron los deseos de otras personas. Ahí viene también la sobreexigencia, no solamente la mía, sino un discurso que yo adquirí de alguien que me dijo que siempre tenía que ser perfecto. Porque no somos una máquina para ganar siempre. claro. No es algo asegurado. Si te das cuenta es como, y hay una paradoja aquí. Es como, soy humano, voy a errar, pero no me lo permito. O sea, como, no me permito hacerlo. Porque ¿dónde está escrito que siempre tengo que hacerlo bien? Claro, y se repite, y se repite, y se Y se repite, es un repite. bucle. Entonces, bucle. sí, Claro, y también este punto, leí el otro día, y te lo comparto, y me dice si es verdad o es mentira, aquí lo desmentimos o lo verificamos, que nosotros reflejamos lo que somos internamente. ¿Qué piensas tú de eso? en parte, a veces podemos demostrar algo distinto, su inverso. Ok, entonces 50-50. En parte, sí. Ok, ¿cuál es el otro? Mayormente sí reflejamos, sí. Ya, ¿y cuál es el otro 50%? Puede ser una máscara, puede ser algo que quiere demostrar lo opuesto. Ok, ok. O sea, Porque en a 50-50. veces salen defensas que ya, como en la proyección, por ejemplo, que ya es indudable, que se nota, que algo tengo o algo me está pasando dentro. Oh, ya, ya, ok. Y ahora la pregunta clave de este podcast, ¿por qué debería un equipo de trabajo deportivo incluir un especialista en psicología? Ok, porque creo que esta persona va a ayudar bastante, es decir, a observar lo que está pasando, el desenvolvimiento, puede ser un soporte. También, como te comentaba, el entrenador tiene gran responsabilidad. También tiene que estar en su eje, en su centro. Entonces, las herramientas van a ser dadas hacia él para que él pueda dirigir. Imagínate un técnico completamente descontrolado, desequilibrado, no va a poder ofrecerle esa motivación. Y la motivación no son palabras solamente bonitas, no. Es exigirle más de lo que yo sé que puede, sacarlo del conformismo, hablarle, ser realista, impulsarlo, inspirarlo, Ok. fortalecerlo, también recordarle ciertas cosas que, que a veces se olvidan y la autoestima, por supuesto, y la autoconfianza aquí es fundamental de O sea, cada uno. o sea, el técnico tiene que ser a la vez un buen psicólogo, podría Podría decirse. llegar a Porque cumplir funciones, igual sí, aparte debería tener un centro de sí, salud mental sí. el equipo. Sí, yo sé que hay personas se mueven o se han movido en su vida sin alguno, pero creo que en este momento se está dando más apertura a ese sentido. Ya conocemos que muchas cosas que se han vivido, en lo cual solamente hemos visto premios y todo, pero ¿qué tanto hay detrás de eso?
hay desvalorizaciones también, es decir, hay tratos que no estamos de acuerdo ante ciertos deportistas. Claro. Ujú. Bueno, eso se está, o sea, se vio ahora, ¿no? Por Exacto, supuesto. entonces esto puede generar un tipo de estrés postraumático, entrar en estados depresivos, ansiosos. ¿Por qué? Porque me hacen creer algo y si yo estoy, no vulnerable quizás en ese momento, pero tengo una parte débil, me topa y se me hace un combo perfecto Y explota. y exploto. Ujú. Ok. Sí, es que esto es importante porque viéndolo, creo que de una atmósfera, ¿no? A veces tildamos, porque como son ejemplos o son ciertos influencers, también en el deporte, pero a veces no topamos el tema más importante que somos nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo no soy futbolista profesional, yo puedo jugar, pero la diferencia está en que el deportista en sí lo puede hacer. Obviamente en él recae la responsabilidad. Exacto. Y es que a lo que voy, y para cerrar este podcast que me parece muy importante, vamos a seguir con otro episodio, es el tema de cómo avanzar después de un fracaso. Porque ahorita con el tema de los traumas, con el COVID, el confinamiento, y muchos cambios, como tú dijiste, muchas personas tal vez no esperaban, nadie esperaba esto, pero con esto fue un detonante. Entonces, ¿cuál es tu recomendación por ahora de qué debemos hacer? Porque a veces ven mal visitar un psicólogo. Dicen que está Todavía, loco, sí. dicen que está loco. Pero ayúdanos a desmentir eso para abrir el episodio que tendremos contigo después. Ok. Primero que nada pienso que, y esto aquí ya bastantes personas lo han evidenciado, no necesitas tener un diagnóstico médico para poder, o psiquiátrico para poder ir a un psicólogo. Eso ya quedó en los 60, 70, en un modelo de la psicología que trataba solamente la enfermedad. Puedes tratar diferentes tipos de problemas, desde emocionales, rupturas, duelos como una pérdida en la muerte de un familiar, hasta organizarte tus pensamientos, aclararte. ¿Por qué? Porque es muy distinto tener algo en la mente y transcribirlo a un lenguaje. Hay gente que se queda admirada de lo que dice. Yo no quise decir eso, pero lo quisiste decir. Pero en tu defensa no pudiste. O sea, como en tus valores, en tu parte moral, no se permite que eso salga. Entonces, se trata de diferentes tipos. Y lo más importante de todo es que estás uno a uno con el profesional. Nadie más lo necesita saber, nadie más tiene que contarlo, no tenemos que andar demostrándole a nadie. Y a la larga, la parte que va a tener beneficios eres tú mismo. Eso yo le digo a ciertos pacientes, como, bueno, si se esconde o se omite algo, a la larga la factura va a recaer en ti, es decir, se avanza más, ¿no? Y lo primero, lo anterior que me preguntaste, perdón, era cómo reponernos ante un fracaso, Ajá. ¿no? Yo creo que no quedarnos en la frustración. Esto quiere decir de que yo tuve un objetivo, pero creo que no hay que dejarle mucho tiempo a esa frustración y replantearme uno nuevo. Salud es la capacidad de sustitución, de mover esa energía psíquica para poder adaptarme. Entonces, si no se dio, y hay gente que es ejemplar en esto, fueron despedidos de sus trabajos en la pandemia y impulsaron un negocio propio y no les salió eso, pero estuvieron por aquí, por allá, y a la larga, ok, no estoy en el rango que quería y que tenía previsto para mis 35 años, pero sabes que en este momento tengo una necesidad monetaria, voy hacia eso, le doy ese sentido y me muevo hacia eso. Entonces todo está en el querer, en el poder. Sí, en replantearme, resignificar, reestructurar. La parte de adaptabilidad del ser humano es básica. Es Perfecto, básica para la supervivencia. perfecto. Entonces, ya saben, para el siguiente episodio trataremos todos estos temitas que es como un abrebocas para lo que se viene. Gabriela, muchísimas gracias No, por gracias por el compartir espacio, este momento contigo. por promover la psicología. Así que ya saben, todo este contenido va a estar subido en Spotify, en YouTube y extractos en IGTV y en Reels. Pueden seguirla a ella. ¿Cuál es tu cuenta en Instagram? Terasikis. Terasikis. Síganla, igual va a estar en la descripción del video y también el link para que puedas visitar todo el contenido que ella tiene disponible en sesiones presenciales y virtuales también. Sí, las Perfecto. dos. Listo, entonces, Papelovers, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas Gracias. gracias por No, estar con gracias a ti, nosotros. Gaby.